Es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia. De los encuestados en el país, un 56%, fíjese, piensa que todo volverá a la normalidad en un lapso de 4 o 12 meses. Queremos conocer más sobre esta medición y sus conclusiones. Para eso estamos ya en contacto con Felipe Lose, director de marketing de Ipsos Chile. Felipe, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto. Y quería hacer el contraste, porque cuando hablamos de esta situación, la cifra llega a 56% en términos de quien asegura en Chile que su salud mental se ha deteriorado mental y emocional. Y eso, dentro de la cifra, cuando uno empieza a ver su entorno, las conversaciones que mantiene con sus cercanos, parece bastante lógico. Se nota de que hay un desgaste que no solamente nace de la pandemia, sino que se extiende desde antes, desde el estallido social, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos venido monitoreando el tema de salud mental hace tiempo en Chile y ya en el inicio, en marzo del año pasado, ya veníamos con unas cifras altas respecto a otros países del mundo, probablemente influenciadas por los fenómenos y las incertidumbres que habíamos venido arrastrando desde el 2019. Y de hecho, a finales de año nosotros ya habíamos identificado que Chile piensa en uno de los países que más valora la salud mental como un problema que va a ocurrir hacia el futuro. Como estamos en países europeos, finalmente, una comprensión, una conciencia y una atención. Digamos, esa mezcla finalmente hace que nosotros en este momento podamos decir que el 56% se ha sentido afectado por la pandemia en su salud mental y emocional. ¿Cuál es la comparación que se hace con el resto del mundo? De hecho, solamente nos hemos superado por Turquía. Obviamente son realidades que son completamente distintas, la de Chile y otros países, pero sí aquí hay un punto en común. Todos están con la pandemia, todos estamos con el coronavirus, digamos. Claro, pero es interesante, por ejemplo, a lo mejor compararnos también con países más en la... Sí. Argentina, que tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, está en una cifra del 46%, o sea, estamos por debajo de ello, y nosotros estamos incluso por sobre Brasil, que está cerca, con un 53%, que ha sido denominada el foco o el centro de uno de los centros de la pandemia a nivel global. O sea, nosotros estamos con un nivel de conciencia y un nivel de afectación superior incluso a países que podríamos pensar que están más afectados materialmente por los fenómenos. Y eso también, de alguna manera, podría hablar de la idiosincrasia, de los problemas que se arrastran desde antes, como yo decía, y me imagino que desde el punto de vista de el concepto de sociedad que vivimos, o sea, y vuelvo al tema del estallido social, un estallido social que fue mostrando y visibilizando de mayor manera que habían desigualdades muy profundas, que habían también problemas. Y uno de ellos era justamente salud mental. Lo hemos conversado aquí en el canal varias veces, antes de la pandemia, durante la pandemia. La salud mental ha sido un foco de tensión, que necesita atención, pero que también necesita recursos y políticas públicas, por poner solamente un caso. Efectivamente, como planteábamos, vemos dos factores. Uno, que nosotros de alguna manera venimos corriendo desde antes en esta carrera por quien está más afectado desde el 2019, pero también el hecho de que nosotros hemos vivido la pandemia de una manera distinta. El 2020 nosotros estuvimos monitoreando en todo el mundo se fueron evolucionando y cómo las personas se fueron acostumbrando y adaptando a las situaciones que venían sintiendo finalmente. Y Chile fue uno de los pocos países del mundo que por ahí entre mayo y junio que tuvimos que readaptarnos, reestructurarnos. Sí. Finalmente los cambios que han ido ocurriendo finalmente en las medidas de control y las formas como navegar esta pandemia, también agrega una cuota de incertidumbre que de alguna manera está directamente relacionada con niveles de estrés y por tanto con problemas de salud mental. Y que probablemente eso, Felipe, es la clave, la incertidumbre, porque es el catalizador de una salud mental que empeora, una emocionalidad que empieza a mostrar una situación bastante más compleja. En el verano, muchos que decían, bueno, parece que lo peor ya pasó, tenemos la vacuna, buenas noticias, volvemos a marzo y ahora para qué decir. Esa incertidumbre. Yo escuchaba a muchos que dicen, bueno, parece que esto nos queda muchísimo más rato, como si no se hubiera avisado esto, que efectivamente iba a suceder. Uno, en el fondo, desde lo emocional, desde lo mental, también estaba pensando que lo peor ya había pasado y eso le daba un poco más de optimismo. Me imagino que esto también se refleja en las cifras. Claro, y eso de alguna manera establece la relación que tenemos, es que este gran número también de personas que en realidad ven un horizonte lejano, finalmente, de la resolución. Como dato curioso, finalmente, por ejemplo, solamente un 7% en Chile cree que este tema se va a resolver en los próximos 3 meses, mientras que en el resto de Latinoamérica tiende a ser el doble, incluso en Brasil, por ejemplo. Entonces, ese grupo como de optimismo, a lo mejor lo podríamos encontrar un poco iluso en este momento por las cifras y con las medidas que están ocurriendo, pero ese grupo no está presente, que se están con tanta fuerza en Chile tampoco. Y a veces de la esperanza es la forma de manejar finalmente esta esa incertidumbre, claro. Felipe, usted... Esa incertidumbre larga. Claro, incertidumbre larga, por supuesto, y ese es el punto. En la encuesta que hacen alrededor del mundo en Ipsos International,
toman también lo que es la vida pre-COVID. Antes de ir al dato que tiene que ver con Chile, en este caso, de cuándo se vuelve esta vida pre-COVID, ¿cómo definen o cómo plantean esta vida pre-COVID? Porque también es interesante el tema del concepto. Desde la Organización Mundial de la Salud siempre se ha hablado de la nueva normalidad, un concepto que también se acuñó en su minuto por parte del gobierno. Es decir, todo podrá ser más estable, pero todo va a cambiar. ¿Cómo planteaban esto de la vida pre-COVID o pre-pandemia, digamos? Nosotros hicimos dos preguntas para entender cómo se relacionaban entre ellas. Una era plantearles cómo crees que volverá la vida antes del COVID, y también le preguntábamos cómo sería cuándo cree que va a ocurrir el control sanitario, finalmente. Estaban estas dos preguntas y tienen exactamente la misma correlación. La gente asocia, finalmente, ya que haya un control, finalmente, de la pandemia, las cosas van a poder volver a como se hacían antes. Sin embargo, sabemos también que las personas han ido cambiando mucho sus hábitos, han ido cambiando mucho sus prácticas, y en una serie de estudios e investigaciones que nosotros estamos sistemáticamente haciendo, nos vamos dando cuenta que la gente ha aprendido cosas que le van a resultar útiles incluso más allá del COVID. Nosotros, además, que tenemos que ser conscientes de que van a haber efectos sociales y efectos monetarios, finalmente, que se van a extender mucho más tiempo más allá del control del virus, propiamente tal. Cifras, por ejemplo, como la caída del empleo femenino, finalmente tiende a reestructurar importantemente las prácticas de vida de las personas, empobrece una parte importante de la población, pero también reestructura la forma como los hogares trabajan, y eso va a ser un tema que va a afectarnos mucho tiempo. Perdimos 10 años de avance en esa medida. El avance que tuvimos, por ejemplo, en digitalización, en términos del e-commerce, ha sido un elemento que ha resultado muy útil para ciertas personas, y por tanto son prácticas que tampoco vas a querer abandonar. E incluso para que no tienen acceso a estas rutas, el uso de canales de proximidad, el canal tradicional, finalmente ese local que está en la esquina, que ha resultado de mucho apoyo, también finalmente hay una serie de aprendizajes que hace difícil pensar que simplemente vamos a volver a foja cero, como si esto hubiera ocurrido en febrero 2020. Claro. Y probablemente van a haber conductas sociales que van a cambiar. Los abrazos, la cercanía, más que estamos hablando de cuando se controle la pandemia, porque este virus va a estar presente siempre. El tema es cuando se estabiliza, cuando se controla. Hay conductas sociales que me imagino van a ir cambiando y está dentro de la mentalidad de uno. Claro, se va a tener que ir viendo en su minuto. Estamos todavía, nos falta mucho para llegar a eso, pero la costumbre y la readaptación, o puede que no. Es el tema, hay que estar en ese minuto, digamos. Además hay un factor súper importante, que es el hecho de que el control de la pandemia no es un hecho de un día está controlada. Claro, ese es el punto. ¿Cuándo se llega a controlar la pandemia? Claro, ¿cuándo decimos ya no es pandemia? Efectivamente, en algún momento la OMS lo va a declarar, y va a declarar que el virus ya no es pandemia, pero de ahí que nosotros nos sintamos efectivamente que nuestro ámbito finalmente está controlado es distinto. Y ahí lo ligo con el estudio que ustedes hacen de la salud mental, porque es justamente los efectos, los resabios que va a dejar esta pandemia en términos de la salud mental y emocional, esa doble dimensión, digamos, que está intrínsecamente relacionada, y lo que vaya hacia adelante, lo que vaya en esa nueva vida post-COVID, podríamos decir, va a estar muy afectada por esta incertidumbre que sigue aumentando en la ciudadanía. Así es. Sí. Efectivamente, y el manejo finalmente de cómo vamos adaptándonos a este proceso y qué queda con nosotros va a ser súper importante para entenderlo. Y este año es un año como la gente efectivamente está caminando hacia un post-COVID, porque hay mucho deseo que llegue. Entonces ya está como en ese mindset de esto debería terminar en algún momento. Entonces ya está pensando en cómo va a ser su día hacia más adelante. Probablemente eso es una diferencia muy importante respecto al 2020. Felipe, en este estudio se va dimensionando también desde este aspecto que vemos de la salud mental, el efecto que produce la situación económica, la situación social, sanitaria. Es una mezcla de todo. Hay algunos que son catalizadores más de este empeoramiento de la salud mental. ¿Hay una medida de esa forma? Es muy difícil desarmar esa maraña. Efectivamente, la incertidumbre puede provenir de distintas fuentes. De hecho, tenemos que pensar que una parte importante de la población, el quinto quintil, digamos, el más rico, no necesariamente es todo afectado económicamente, pero también está afectado emocionalmente por otras dimensiones. El primer quintil probablemente está más afectado porque fue directamente golpeado económicamente, a pesar de haber recibido apoyo finalmente de parte del Estado. Entonces es difícil desenredar finalmente estos efectos. ¿Cierto? Chile es uno de los países que más transferencias ha realizado. Algunas fueron ahorro personal, como fueron en el caso de los 10% PP, y finalmente el seguro de desempleo, pero fue uno de los países que mejor controló en ese sentido respecto a Latinoamérica. Nosotros tuvimos una de las menores caídas del PIB, tuvimos transferencias directas que llegaron a los hogares, y aún así somos uno de los países que está más afectados por eso.
porque el punto está en cuánto pueden planificar, cuánto puedo esperar que esto cambie. Tengo que seguir adaptándome permanentemente. El cuerpo le cuesta adaptarse y estamos haciéndolo hace mucho tiempo. Claro, ustedes hicieron esta encuesta alrededor del mundo a adultos. No sé si también en Ipsos han hecho estudios o mediciones con respecto a la situación de adolescentes y niños, que también obviamente tienen una mirada distinta, una forma de abordar esta crisis distinta y una proyección. De hecho, leí a algunos psicólogos que dicen que hay niños que van a pasar parte importante de su vida encerrados. Los niños chicos, digamos, cuando tienen esta consideración. ¿Cómo lo ven ustedes y qué también han medido? Claro, ahí en general este tipo de medidas es un poco complejo manejarlas con niños, pero hemos hecho investigación para entender cómo distintas generaciones, cualitativa, para entender cómo distintas generaciones estaban enfrentando y de alguna manera todos están afectados de maneras distintas. Incluso los adolescentes que pudiéramos pensar que por su mundo digital esta situación le pudiera sentar, han descubierto finalmente la diferencia que hay entre los contactos digitales y los contactos presenciales. Y de alguna manera que es bien paradójico, es bien paradójico los adolescentes, porque siempre el temor era de que lo digital terminara siendo y dejando de lado el contacto humano, la relación humana, y ahora al no tenerla se valora, como todo en la vida, digamos. Claro, y de alguna manera eso transforma y ha confluido mucha tensión sobre esa población, obviamente. Los niños de alguna manera también tienen que pensar que es muy distinto cuando el niño vive en un contexto de pandemia y, por ejemplo, tiene que ver a sus familiares, a sus padres, a sus madres, realmente salir a trabajar también. ¿Cómo manejan esa situación además del encierro personal? Digamos? ¿Cómo manejan esta casa que de alguna manera es resguardada, pero no para todos? No, hay efectos muy potenciales finalmente ahí en la población infantil y adolescente, que es difícil prever cómo van a evolucionar. Obviamente es una generación que cambia mucho. Claro. Felipe, y por último, ¿qué se puede notar también de los adultos mayores de la tercera y cuarta edad? Que ya vienen con vulnerabilidades, con una situación que estábamos comentando, son bastante profundas, que se van amplificando con esta pandemia, con esta crisis sanitaria, económica y social, pensando que era el grupo más vulnerable. Digo era, porque ahora con la vacuna cambia esta realidad, entonces me imagino que puede haber un efecto de menor incertidumbre, aunque siguen encerrados, aunque siguen con restricciones, aunque siguen también en pandemia. Antes de la vacuna, los adultos mayores estaban muy afectados doblemente. Uno era por la soledad, realmente como un elemento, realmente como había que cuidarlos, no había que verlos, no había que tocarlos, y además por el riesgo evidente de morir. Hoy día que se diluye finalmente ese factor, de todas maneras sigue quedando la soledad. Y es cómo se maneja eso finalmente los adultos mayores, finalmente las bandas horarias, la capacidad de salir a caminar, pero igual son personas que todavía están aisladas de sus familias y es un tema que finalmente produce una gran afectación en ellos. Bien, Felipe Luce, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por comentar estos resultados de Ipsos y viendo también un tema tan relevante, tan potente que va a ser hoy, mañana, pasado, todos los días, como es la salud mental producto de esta pandemia. Gracias, que te vaya muy bien, buen día.